Buenas, mi nombre es Alan, pertenezco al grupo 1BM7 y para este video estaré hablando sobre un experimento creado y formulado por un par de genetistas canadienses y un médico investigador estadounidense. Estoy hablando de Avery, MacLeod y McCarthy. Este trío de expertos fueron quienes crearon el llamado principio transformante. Pero, ¿cómo podemos empezar a hablar de los hallazgos de estos grandes personajes de la historia de la biología sin saber quiénes son? Bueno, primero hablemos de Oswald Theodore Avery. Fue un médico e investigador canadiense que estudió en la Universidad de Columbia. Fue uno de los primeros biólogos moleculares y un pionero en el campo de la inmunoquímica. Seguimos con Colin Munro MacLeod, quien fue el genetista canadiense-estadounidense, que fue mayormente conocido por la colaboración y la creación del principio anteriormente mencionado, al igual que McLean McCarthy, que también fue un médico científico que estudió para los organismos de enfermedades infecciosas. Esto es mayormente interesante porque esto se trata mayormente de este principio. Primero que nada, hay que resaltar que el ADN fue aislado por primera vez en 1989 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos, observó que dentro de las células había una sustancia aislada, rica en fosfatos, sin azufre y resistente a las proteasas, algo que no se correspondía a la estructura típica de los lípidos o proteínas. Ahora sí, el mencionado principio transformante consistió en una demostración experimental comunicada en 1944 por Oswald Avery, Colin MacLeod y McLean McCarthy, de que el ADN es la sustancia que provoca la transformación bacteriana. Es una época en la que se creía ampliamente que eran las proteínas las que cumplían la función de transportar la información genética, cuando esto no era así. Además, este trío de especialistas demostraron que el ADN procedente de una cepa virulenta lisa de neumococos pudo transformar una cepa rugosa de la variedad lisa. Este experimento que concluye que el DNA es material genético. Antes de seguir, hay que aclarar una cosa. Antes de explicar de qué se trata este principio, hay que recalcar un par de definiciones descritas por Frederick Griffith. Entre ellos está el llamado fenómeno de transformación por neumococos. Estos se dividen en dos, de tipo R, que son colonias de aspecto rugoso sobre un medio sólido, y de tipo S, que son colonias de aspecto liso y brillante sobre un medio sólido de igual manera. Esto es importante porque el neumococo de tipo S genera infecciones letales. De hecho, los primeros experimentos para comprobar esto fueron realizados sobre ratones que se les inyectaron neumococos de tipo S, y simplemente los ratones murieron. Griffith concluyó que un factor de transformación había sido transferido desde los neumococos S muerto a los neumococos R vivos. Este factor de transformación convirtió a los neumococos R en neumococos S, con la cápsula de polisacáridos que las hace letales. Básicamente confirmó que los neumococos de tipo R se habían convertido en neumococos de tipo S. En 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod y McLean McCarthy trataron de identificar el factor de transformación que debía encontrarse en los neumococos S muertos por el calor. Para eso realizaron múltiples pruebas, entre ellos trataron de los neumococos S muertos por calentamiento con detergente para obtener un lisado celular, que es un extracto libre de células que contenía el FT. Este lisado contiene, entre otras cosas, el polisacárido de la superficie celular, las proteínas, el ARN y el ADN de los neumococos S. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Alan Miguel. Muy buenas noches.